¿En dónde? Hechos 8, del 26 al 27. Amén. Así se lee la palabra. Nos ponemos de pie si usted puede, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Amén, sí. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El 31 también. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Vamos a hacer una oración. Dirígenos, por favor, Jairo. Padre Celestial, Gracias, en Señor. esta tarde, Señor. Sí, Señor Jesús. Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos Sí, Señor Jesús. que tú nos hables a través de ella, Señor, y nos llenes, Señor. Gracias, de ella, Señor. Cualquier cosa, Señor, que esto se aplique en nuestra vida, Señor, que lo podamos recibir, Señor, con buena manera, Señor, y que podamos, Señor, Gracias, aprender, Señor, de ella, porque toda palabra que tú envías, Señor, es para que aprendamos, Señor. Gracias. Damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos vas a revelar, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Carlos. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Este pasaje es bien interesante, como habíamos hablado el otro día también, cómo Dios a veces nos enseña a través de su palabra distintos métodos de hacer evangelismo. Aquí tenemos a Felipe, que era un evangelista en potencia. No podemos relatar toda la historia de Felipe y de la forma como Dios lo usaba por razón del tiempo, pero tenemos que decir que aquí Felipe era un predicador de multitudes y también un predicador personal. ¿Qué quiero decir como predicador personal? Que Felipe le predicó a un solo hombre cuando transitaba en su carreta por el desierto, regresando a su país. Este hombre era el famoso eunuco, ¿sí? Para los que quizás no están familiarizados con estas palabras, no son usuales, pero el eunuco era alguien que no tenía atracción por las mujeres, en el caso del hombre, ¿verdad? Creo que no hay eunucas, pero bueno, entonces el tema es que el eunuco no tenía ese deseo, ¿verdad? Natural en el sexo masculino. Le invito a leer un versículo que nos va a traer más luz acerca de esto, Mateo capítulo 19, si alguno lo encuentra, por favor, lo puede leer. No tenemos hoy la pantalla aquí. Mateo 19, el verso 12. Mateo 19, si alguno lo encuentra, se pone de pie y lo lee. Son las palabras que habló el Señor Jesús acerca de la condición de los eunucos. ¿Sí lo tenemos? Entonces lo leemos, hermanos. Le agradecemos que se ponga de pie y con voz potente, fuerte, lo lee. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesús dijo que había tres clases de eunucos. Uno que nacieron eunucos, otro que los hicieron eunucos y otros que se hicieron voluntariamente eunucos por causa del reino de Dios. Bueno, eunuco significa, repito, que eran personas desinteresadas, en caso eran varones desinteresados en buscar matrimonio, no tenían atracción por el sexo femenino. No confundir, porque una vez alguien me dijo, entonces eran homosexuales. No,
eran personas que no tenían atracción sexual, ¿sí? No tenían ninguna intención de tener una relación con una mujer. Y esos nacían así también. Hay personas que nacen de esa manera, y eso no quiere decir que tengan ninguna intención desviada, ¿sí? Sencillamente nacieron así porque Dios de alguna forma, de alguna manera, planeó o diseñó que fueran estas personas de esa manera. Y hay otras personas que las hicieron eunucos, dijo el Señor. Es probablemente el caso de este hombre que tuvo este encuentro con Felipe. ¿Por qué digo esto? Porque él era uno de los que atendían, ¿verdad? Como hemos leído, era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace era un título, no era necesario un nombre, era un título, pero él era un funcionario que atendía los tesoros, lo que en términos modernos equivaldría a decir que él era un ministro de economía, por ejemplo, de la reina de Etiopía, ¿sí? Entonces, era un hombre que aparte estaba también atendiendo el harén de que había allí de mujeres. ¿Por qué? Porque los eunucos los castraban. No sé si me explico el término de castrar, ¿sí? ¿Sí? Nadie tiene problema con eso, ¿verdad? Entonces, los castraban para que no desarrollaran esos deseos sexuales, ¿sí? Entonces, lo voy a decir más claro, les quitaban los testículos, ¿sí? Entonces, lo hacían por una prevención, porque como estaban generalmente cuidando el harén del rey, recuerden que en aquella época los reyes tenían muchas mujeres y concubinas, entonces estas personas estaban como cuidadores. Y para evitar cualquier tipo de tentación o de situación adversa, ¿verdad? Entonces, procedían de esa manera con estos hombres que estaban a cargo de cuidar el eunuco. Este era un eunuco muy especial porque además era un ministro de economía, una persona muy importante allí para esta reina. Pero era una persona que, a pesar de esta limitación, vamos a decirlo así, él tenía el deseo de conocer a Dios. Y él había ido a Jerusalén, seguro había oído hablar, ¿verdad?, del Dios de Israel y del templo en Jerusalén, y él quería oír, ¿verdad?, quería oír acerca del Dios de los judíos en este caso, porque allí estaba en esa época la tribu de Judá, o sea, los judíos estaban rigiendo toda aquella área donde estaba establecido el templo, que era la ciudad de Jerusalén. Entonces, él se trasladó hacia aquel lugar y ahora regresaba, ¿verdad? Y venía muy motivado por lo que seguramente había visto y había escuchado, y venía leyendo un libro, que era el libro de Isaías, ¿sí?, del profeta Isaías. Obviamente, era un hombre que tenía alto poder adquisitivo, no cualquiera podía en aquella época poseer un libro. ¿Por qué? Porque era muy distinto en aquella época de lo que hoy es en día. Hoy en día es acerca, por ejemplo, de conseguir una Biblia, ¿sí? Hoy una Biblia es bastante económica en relación a lo que costaba en aquella época, porque hoy la imprenta ha hecho ese milagro de poner al alcance de todo el mundo, ¿verdad?, una Biblia, por ejemplo, o cualquier otro tipo de literatura a precios económicos. Pero en aquella época, todos los escritos había que copiarlos a mano, y generalmente no había este papel que nosotros tenemos aquí. Se escribía sobre pergaminos, también en pergaminos hechos de cuero de animales, o pergaminos hechos del prototipo del papel moderno que tenemos, que eran una pesada rollo, ¿verdad?, donde ahí se escribía, y eso eran los famosos pergaminos o escritos en aquellas épocas. Solo las personas de alto nivel, ¿verdad?, o de alto poder adquisitivo podían tener ese tipo
aprovechó que fue a Jerusalén, se impactó, ¿verdad?, con todo lo que vio, tuvo fe en Dios y venía él leyendo ese libro. Y fíjese que acá también se nos dice de que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Gaza era probablemente la misma área de la que se está hablando hoy en día, ¿verdad?, donde está todo ese conflicto en Medio Oriente, en fin. Pero no nos vamos a referir a eso, sino que por ahí estaba transitando este hombre que regresaba a su tierra, ¿sí? Y estaba allí leyendo y leyendo, pero algo sobrenatural ocurrió. Porque cuando Dios quiere salvar a alguien, hermano, lo sobrenatural acontece. Acá dice un ángel del Señor, la verdadera, en la traducción, la palabra ángel, todos sabemos que generalmente se refiere, ¿verdad?, a un ser espiritual creado por Dios. Pero la palabra ángel significa el mensajero de Dios, ¿sí? Fíjese que Felipe era un hombre obediente, un creyente obediente, y Dios lo usaba intensamente porque él estaba predicando el Evangelio, ¿verdad?, en distintos lugares, y lo hacía de manera muy poderosa porque lo acompañaban señales, milagros, liberaciones. Los endemoniados eran liberados, ¿verdad?, donde él predicaba. Y él no había sido sencillamente un diácono en la iglesia, porque mire, le voy a decir algo: los títulos las puede dar el hombre, ¿sí? Pero en realidad lo que sirve es el llamado de Dios. Amén. El llamado de Dios. Algo me enseñó a mí el Señor en el comienzo, cuando comencé a servir, de que me di cuenta de que los reconocimientos humanos para poco nos van a ayudar, ¿sí? A veces se cree que, bueno, que las personas necesitan ser halagadas, bien tratadas, pero mire, le voy a decir algo: si nosotros ponemos como nuestro objetivo recibir ese tipo de trato, de que nos halaguen, que nos motiven, entonces siempre vamos a necesitar de ese mismo combustible. Y a veces no hay ese combustible dispuesto. Entonces, lo que Dios quiere siempre es que nuestra motivación no venga de los hombres, que nuestra motivación venga de su Espíritu. Amén. Y entonces usted se va a dar cuenta de que usted puede estar solo, ¿sí? Pero sin embargo, el Señor va a estar con usted. ¿Por qué? Porque usted está dependiendo de Él y nada más que de Él. Usted no va a depender de un cuerpo de ancianos, no va a depender de una congregación, de una organización, no va a depender de nadie. Usted no va a depender de un halago, de una palmadita en el hombro, no va a depender de un reconocimiento, ¿verdad?, público, que diga: oh, la hermana, lo que ha hecho. No. Es Dios el que nos sabe recompensar y lo hace muy bien. Amén. Bueno, Felipe era una persona que era un evangelista en potencia. ¿Por qué? Por la forma en la que Dios lo estaba utilizando. Y llegaba a las personas, se convertían las personas, se bautizaban las personas. Entonces él era un evangelista en potencia. Pero ahora el ángel del Señor, y yo digo aquí, yo le doy crédito más a que era un ángel, pero también puede tratarse del mensajero de Dios, el mismo que luego más tarde le habla en el verso 29, y lo quiero destacar esto porque dice: y el Espíritu dijo a Felipe. Los ángeles son espíritus, ¿sí? Pero aquí la palabra espíritu la tenemos en mayúscula, la E mayúscula, lo cual se refiere al Espíritu de Dios, que también habla y nos habla. Amén. Así que podemos decir que probablemente el ángel del verso 26 también era el Espíritu del Señor, pero podemos decir que era un enviado, también un mensajero de Dios, un ángel, que en varias oportunidades en las Escrituras se ha llegado a personas, a servidores de Dios, para traer un mensaje de parte del Señor. No se excluye esa posibilidad. Amén. Explico esto porque esto a veces genera un tipo de
situación y alguien pesca ahí que leyó, pero acá dice ángel y allá dice espíritu, entonces ¿cómo estamos? Entonces no, el tema, no hay contradicciones en la Biblia, hermano, pero tenemos que analizar muy bien el texto, el contexto, y no apresuradamente sacar una conclusión, ¿verdad? Sino que sencillamente buscar, ¿verdad?, lo que el Señor nos va mostrando. Bueno, en este caso le explico estas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros seguir orando. ¿Para qué? Para que el Señor que habla, ya vemos cómo habla, ya sea a través de un ángel o a través del mismo, el Espíritu Santo habla, hermanos. Él tiene voz. Lo que sucede es que a veces no escuchamos la voz del Señor porque nuestro oído no está afinado como debe de estar para oír la voz del Espíritu. Amén. Entonces, claro, si uno está escuchando todo el día cosas que no tienen ningún valor, entonces, ¿de qué manera va a discernir cuando Dios le habla? ¿Qué es lo realmente valioso? ¿Sí? La gente está con un telefonito ahí todo el día, ¿verdad?, escuchando que aquí, que allá, que esto, que noticias. Está bien enterarse de noticias. A mí también me gusta ver televisión, mirar las noticias y digo, wow, cómo están las cosas. Es evidente que estamos en los tiempos finales, pero punto, no hay que obsesionarse con esas cosas. Amén. Entonces, las personas hoy en día viven, es como alguien dijo una vez, ¿no?, de que hoy el celular es como el antiguo revólver, ¿verdad?, del lejano oeste, que todo el mundo cargaba uno, ¿no? Y era lo que le daba seguridad a las personas en el lejano oeste, ¿no? ¿Para qué? Defenderse y de agresiones, etcétera, y las cosas se resolvían a los tiros. Pero hoy en día la gente carga un celular, ¿se dio cuenta? Y si carga y se pierde el celular, qué problema, ¿verdad? Bueno, entonces el tema es que es bueno el celular, yo tengo, claro, todos tenemos, podemos comprar uno, nos comunicamos mejor, etcétera, pero no nos fanaticemos con eso. Amén. Es necesario los negocios, hablar con la familia, etcétera, videollamadas, todo está muy bueno, pero cuidado, porque también el celular puede ser un elemento de tropiezo para el creyente. Amén. ¿Sí me explico? Hay mucha basura ahí, hermano. Entonces uno tiene que estar muy, tener alto dominio propio. ¿Para qué? Para no caer en las trampas del diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, que un videíto acá, que un videíto allá, y después se hace una adicción eso de ver videitos, historias, novelitas. No sé si se ha dado cuenta de eso. Hay gente que se la pasa, hay horas y horas. Y se la pasa mirando todas esas cosas que no edifican, no le ayudan, no aprenden nada, al contrario, le alteran la psiquis, la mente, el espíritu, no crecen y se terminan apartando de Dios por esas situaciones. Pero bueno, no quiero tocar más eso, me quiero referir al asunto del eunuco. Entonces, este hombre, sí, estaba utilizando bien el libro, pero no lo entendía. Fíjese de que venía sentado en su carro, dice el verso 28, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, lo que había sucedido fue un acto sobrenatural. Fue transportado Felipe, vamos a decirle el evangelista, de donde él estaba, transportado a ese lugar en el desierto. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Quiero escucharlo. No, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podía ser haber hecho así? Muchos han tratado de evitar entrar en eso, decir, no puede ser lo que sucede. Pero en aquella época no había camellos supersónicos, ¿sí? Ni tampoco había carros supersónicos, no había los elementos, los vehículos que hoy contamos, ¿verdad? Que puedo decir, bueno, un helicóptero lo pudo haber transportado. No, el que lo transportó fue el Espíritu de Dios. Amén. O sea, para Dios todas las cosas son posibles. Hoy estamos acá. Imagínense cuando venga el Señor, estamos aquí, por ejemplo, y de repente vamos a ser transportados al cielo. ¿Qué les parece? ¿Y es para asombrarse eso? No. Bueno,
aquí, porque lo conocemos, lo sabemos, lo enseña la Escritura y lo creemos, pero Felipe no tenía ningún problema, no le causó ninguna cosa, no se maravilló de eso. Él estaba en un lugar y de repente se encontraba en el desierto, viendo al carro que transportaba al eunuco. Entonces, el espíritu que lo había llevado a ese lugar le dice: acércate y júntate a ese carro. Así que qué bueno es tener esa guía, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener esa guía directa de Dios? ¿Sí? El Espíritu Santo está dispuesto a hacer eso por nosotros. El problema es que nos falta la fe a veces, y a veces nos escandalizamos o nos maravillamos tanto que llegamos al punto de descreer, hermano, y decir: no, esto es imposible, no puede ser. Yo escuché a personas así, ¿verdad? Faltas de fe, que dicen: no, eso no puede ser. Bueno, para Dios no hay imposible, repito. Y bueno, eso sucedió porque lo dice la Escritura. Entonces, aquí vemos de que el Espíritu le dijo esto: júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero entiende lo que lees. O sea, interesante, ¿no? Estaba leyendo Isaías. Sería conveniente leer Isaías, yo lo tengo por aquí, ¿verdad? Leía, por ejemplo, Isaías 53. ¿Cuánto conocen Isaías 53? ¿Sí? ¿Sabe lo que habla Isaías 53? Vamos a leerlo. Dice, el pasaje de la Escritura que leía era Isaías 53, entonces, ¿qué dice? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Esto le llamó la atención al eunuco, ¿verdad? En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada, repito, de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es lo que hemos leído, ¿verdad? Lo podemos leer desde en el capítulo 8 hasta el verso 40, ¿sí? No hemos leído todo, hemos leído algunos versos nada más. Pero fíjese una cosa, el poder que tiene la palabra. Felipe tenía muchos recursos para predicar el evangelio, era un evangelista. Sin embargo, aquí tuvo que someterse a la dirección del Espíritu. Es lo que siempre tenemos que hacer, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, Felipe no tuvo ningún retaseo en negarse a sí mismo, porque él podría haber pensado: bueno, estoy aquí, voy a predicarle, yo sé cómo hacer esto, sé cómo entrarle a esta persona, va allí, y está muy bien tener experiencia, práctica en esto de predicar el evangelio a las personas a nivel personal, y entonces, pero no, él necesitó la guía del Espíritu Santo diciéndole en qué momento justo tenía que él aparecer en escena con el eunuco, ¿sí? Cuando estaba leyendo este pasaje que es clave también en las Escrituras. ¿Por qué? Fíjese la inquietud de este hombre, ¿no? Cómo él analizó y se preguntó a sí mismo y le preguntó a Felipe: te ruego que me digas. O sea, era una necesidad grande que tenía este eunuco de saber más acerca de la Escritura. Obviamente viene la pregunta: ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra prioridad frente a las Escrituras? ¿Le damos el valor que ellas tienen? ¿Reconocemos que es palabra de Dios? ¿O lo tenemos en el mismo valor que lo que leemos un cómic, un libro de historia, un buen artículo, o cualquier otro libro que a lo mejor puede hablar de religión también, pero que no es la Biblia?
Me estoy explicando. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y acá ese Espíritu que inspiró al profeta Isaías cae justo en el momento en que este eunuco estaba leyendo esa palabra y ahí lo estimuló, lo alentó, vamos a decirle, lo empujó, lo llevó, ¿sí?, a Felipe a hablarle de este pasaje. A tal grado que fue confrontado Felipe por el eunuco con esta pregunta: te ruego que me digas. Era imperioso, él quería saber, ¿sí? ¿Tiene ese deseo usted o se preocupa más por las tonterías de este mundo? Por lo que sale en el Facebook, por lo que le comentó el vecino, por la noticia, por cómo está el mundo. Claro que el mundo va de mal en peor, hermano. De mal en peor. La Biblia ya le dijo hace mucho tiempo, a mí, a usted, a todos nosotros, que las cosas no van a mejorar, hermanos. No van a mejorar las cosas. ¿Sabe usted eso? Y yo no quiero que usted piense que estoy siendo un pájaro de mal agüero. No sé si me explico con ese término, ¿no? Pero lo dice la Escritura, que las cosas van de mal en peor, que las cosas no van a mejorar. Sí, la ciencia va a aumentar, el profeta Daniel lo menciona, que en los tiempos finales la ciencia aumentará como lo estamos viendo. Hoy vemos la inteligencia artificial. Yo no alcanzo a entender el alcance, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. No me interesa la inteligencia artificial, a mí me interesa la inteligencia divina, ¿sí? Yo quiero tener ese tipo de inteligencia. La inteligencia artificial es más humanismo, ¿sí? Es más el desarrollo de lo que es la ciencia volcándose a lo humano, ¿sí? La inteligencia artificial puede ser buena para los financistas, puede ser buena para muchas cosas, aún para el deportista, para la medicina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en base a la información que recoge esa inteligencia artificial, evalúa, ¿verdad?, a través de procesos de la computación, ¿verdad?, de chip de altísima velocidad y gran resolución. Entonces, saca posibilidades y excluye aún muchas y algunas las presenta como probables, ¿sí? Entonces, ahí está el problema, en donde la gente empieza a encontrar la guía en ese tipo de información y cree que eso, es lo mejor de lo mejor, es la ciencia al máximo nivel, ¿verdad? Entonces, muchos se atreven osadamente a decir que este es un libro antiguo que no dice nada. Sin embargo, esta guarda la verdadera inteligencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, esa es la inteligencia artificial. No se desviva por esas cosas. No crea que la ciencia ha adelantado tanto, porque así como adelantó para estas cosas, todas estas cosas se adelantan. ¿Sabe para qué? Para retroceder después. Hay muchos adelantos que lo único que consiguen es un retroceso espiritual del ser humano. Cuando el humanismo aumenta, cuando se exalta lo humano, el hombre, ¿sí?, entonces eso va en descrédito del verdadero inteligente que es Dios, del verdadero sabio que es Dios. ¿Me explico, hermano? Entonces, no caigamos nosotros en esa trampa. Porque muchas personas caen en esa trampa y hablan, qué maravilla de la ciencia, la inteligencia artificial, la usan todo. Se puede poner a alguien, ¿verdad?, que cambiarle, alguien puede, por ejemplo, tomar mi imagen, nadie va a querer, ¿no? Pero, y poner palabras en mi video, ¿verdad?, que yo nunca dije, y hacerme decir un montón de cosas. Todo se hace con inteligencia artificial, se extrae el tono de la voz, todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Fotos se trucan, videos se trucan, se utiliza para la política, la mala política, se utiliza para un sinfín de cosas que son basuras, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque se le resta importancia al valor de lo que Dios pone en las personas. Claro que Dios pone inteligencia para que resolver nuestros problemas,
pero nosotros tenemos que depender siempre del Señor. No debemos estar dependiendo de ese tipo de cosas. Este hombre estaba dependiendo de lo que las Escrituras decían. Quería saber intensamente de quién hablaba ese párrafo que había estado leyendo, ¿verdad? Entonces, este hombre, que era un funcionario de los eunucos, estaba interesado. Era un funcionario de la reina, eunuco, un ministro de economía sumamente interesado por cosas espirituales. Hoy son días tristes. Los políticos, la mayoría no les interesa las cosas espirituales. Les interesa el salario que tienen, las posibilidades de lucrar más, ver cómo, ¿verdad?, avanzan por sobre los otros, cómo trepan, ¿verdad?, en posiciones, escalan posiciones, tener mayor influencia, etcétera, etcétera, a ver quién recibe más votos, menos votos. Lo mismo en todos los órdenes de la vida, hermano, en las escuelas. Usted no va a encontrar gente interesada en los demás, sino interesados en ellos mismos. ¿Me estoy explicando? En los negocios, le prometen a la gente el oro y el moro y después resulta que los utilizan como ganado, ¿sí? Los utilizan, ¿verdad? No sacan nada y los están usando, esclavizando. Y así hay muchas de estas cosas, ¿verdad?, que la gente se pierde en estas cosas. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque obviamente detrás de todas esas cosas tenemos que suponer quién está. Es el enemigo de las almas de los hombres. Él nos quiere destruir, nos quiere derribar, quiere destruir nuestra fe. La fe que Dios nos ha dado la quiere cancelar en nosotros. Y por eso no se extrañen de la apostasía. Voy a mencionar esta palabra, apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? ¿Alguien sabe lo que es la apostasía? Bueno, es el abandono de la verdad de Dios, el apartarse de Dios. El que se aparta de Dios, el que le da la espalda a Dios, es un apóstata. Son tiempos peligrosos los que nos toca vivir. La Biblia se refiere. Hay gente que le dan crédito a las cosas de la vida, ¿verdad? Y no le dan crédito a Dios, le dan la espalda a Dios, les importa poco lo que Dios dice. Les importa nada, les importa a ellos, les importan los demás, pero no le importa nada de Dios, porque son apóstatas. El apóstata, nunca usted va a lograr nada bueno del apóstata. Solamente se reluce algo que siempre estuvo ahí, ¿verdad?, cuando se manifiesta. Entonces, son personas que son volubles, un día sí, otro día no, ¿verdad? Son personas que terminan apostatando de la fe, dándole la espalda a Dios, olvidándose de Dios, dándole crédito a los que los pequeñitos seres humanos, ¿verdad?, dicen, ¿verdad?, y que les resulta atractivo porque son seducidos, engañados, ¿verdad?, manipulados, ¿verdad?, por esta que es la sociedad moderna en la que vivimos. Y bueno, es triste que hay personas que caen en eso de la apostasía. Los tiempos finales vamos a ver reflejado cada vez más y vamos a encontrar apóstatas, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay nadie, ¿verdad?, de esa manera. Usted está aquí en la casa del Señor, pero tenemos que orar, ¿verdad?, para que todas estas influencias del mal, no son meras distracciones humanas. Todas son distracciones que el enemigo ha estado programando y ahora está manifestando para que la gente se olvide de Dios, que la gente pierda la fe. La fe no puede perderse. Usted debe mantener la fe en la escuela, en el trabajo, donde usted anda. Usted tiene que hablar de Dios. Mire Felipe cómo es utilizado por Dios, porque era una persona dócil, sencilla, obediente, no era un rebelde, ¿verdad? Dios lo manda y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estaba en la multitud y ahora vengo aquí en el medio del desierto a predicarle a uno solo. No importa, era un alma, y un alma vale más que todo el oro del mundo. Amén. Entonces, el ser humano mide las cosas por lo que aparentemente valen, ¿verdad?, para los humanos. Pero no, Dios pita diferente. Él pesa las almas, ¿verdad? Y saben que un alma vale más que todo el oro del mundo. Eso nos lo dice la Escritura. Así que usted no se desengañe, ¿verdad?, con las cosas que hoy en día estamos comenzando a ver.
La apostasía se está manifestando, hermano, en el pueblo de Dios. Hay gente que cada vez quiere menos analizar la palabra, estudiar la Biblia. Se han olvidado de abrir una Biblia, se han olvidado de ir a un culto de oración, se han olvidado de predicar el Evangelio. Quieren solamente distraerse, distracción, quieren solamente, ¿verdad?, aprovechar la vida, dicen. Ahora tienes que aprovechar la vida porque va a llegar el momento que ya no vas a poder aprovechar nada. ¿Sí? Entonces yo quiero decirle que la vida es Cristo. Si tenemos a Cristo tenemos la vida. Y no importa si tenemos 20, 30, 40, 60, 80 años, si tenemos a Cristo tenemos la verdadera vida. Amén. Aprovechemos esa vida, olvídese porque la gente dice, yo soy joven, tengo que aprovechar, hoy tengo que ir al Metro Park a comer una carne asada, tengo que correr para arriba, correr para abajo, ¿verdad? Y ¿por qué no? Y se pierden las reuniones, ¿por qué? Porque le dan más crédito a lo que el mundo ofrece, hermano, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es muy triste, personas que caigan tan pero tan bajo, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nosotros tenerlos en cuenta, porque todos, pero todos, me incluyo, estamos supeditados a caer en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el plan del enemigo es ese, desviarnos de la verdad. Entonces, es muy importante para nosotros aferrarnos a la palabra. Este hombre tenía un deseo intenso de conocer más de esa palabra, ¿verdad? Era un hombre eunuco, probablemente castrado. Él fue, vamos a hablar un poquito más de él y ya terminamos. Él fue a Jerusalén, quedó impactado, visitó el templo. Él no podía entrar al templo, no podía entrar. Los ritos eran muy estrictos. Una persona como él no podía entrar, primero porque no era judío. ¿Sí? No podía ser circuncidado para ser judío. Usted sabe que para llegar a ser judío a alguien tiene que ser circuncidado. No me pregunte ahora qué significa, pero bueno, usted ya se debe dar idea. Todos los judíos varones son circuncidados. Entonces, ese proceso se va a hacer a los 8 días de nacido y se hace en una sinagoga hoy en día, porque el templo no existe en Jerusalén, ¿no? Fue destruido en el año 70 después de Cristo y nunca más. Ahí está en una ruina, solo quedó un muro ahí. Entonces, el tema es que él quedó impresionado con eso, el templo, el brillo, las reuniones, las multitudes que llegaban. Él veía cómo entraba y habrá preguntado, ¿puedo entrar? ¿Y usted de dónde es? Él era de tez morena, era etíope. No querían a los de tez morena, a los negritos, vamos a decirlo. Sí, era etíope, del norte de África. Entonces, no conocían verdaderamente a Dios toda esta gente, como no la conoce hoy en día. Hacen excepción de personas. Y bueno, en primer lugar, el color de su piel no lo favorecía, ¿verdad?, para entrar al templo. En otra situación era también que él era eunuco, probablemente castrado. Entonces, voy a leer un verso que lo apunté aquí. Gloria a Dios. Está en Deuteronomio capítulo 23, verso 1, si usted lo quiere anotar o lo quiere leer. Yo lo voy a leer aquí, lo tengo apuntado. Era uno de los mandamientos. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos. Este no tenía ninguno. O amputado su miembro viril. A él se le habían amputado los testículos. Él estaba rechazado por la religión. No tenía nada que hacer él personalmente ahí, pero él era un hombre que amaba a Dios.
y quería conocer más la Escritura. Seguro que se acercó a alguno de los sacerdotes que entraban al templo con sus ropajes impresionantes, ¿verdad? Y le preguntó y le dijo: ¿cómo puedo hacer yo para ser parte de esta congregación? ¿Y tú quién eres? No, yo soy de Etiopía, soy un funcionario de la reina, como un ministro de economía, era bien importante, pero ¿sabe una cosa? Tú eres negro. Aparte me dices también que eras eunuco a cargo de los arenas ahí del reino. Entonces, tú estás castrado. Mira lo que dice aquí la palabra que tú tanto amas. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Está desacreditado. No tienes chance aquí. Y lo dejó ahí al hombre. Y se fue. Entró insensiblemente, pero ahí quedó alguien con un corazón herido, dolido. Él amaba ese lugar, aprendió a amarlo, amaba la Escritura, pero ahí estaba alguien que fue traumatizado. Era un trauma que ya venía de hace mucho tiempo, porque quizás él no eligió ser eunuco, fue eunuco a la fuerza. Como muchas personas no eligen la vida que están viviendo. ¿Se dio cuenta? Si usted mira para atrás y si alguien le dijera: ¿quieres cambiar tu pasado, tu infancia, haber nacido en otro lugar, haber tenido otra familia? Más de una persona diría que sí, porque sufrió en su infancia, fue traumatizado, fue lastimado, herido, herida. Es doloroso que en la infancia los niños no puedan sentirse en un ambiente de libertad, presión, tengan que crecer en un ambiente de descrédito para ellos, inútil. Sirve para nada, porque a lo mejor nacieron o están en un hogar que no eran tampoco, fueron criados por sus propios padres. Las vueltas de la vida le dicen, ¿no? Las cosas que suceden, las cosas que pasan. Y entonces se sufre una gran herida en lo profundo. Y así se vive este hombre. Yo creo que él no eligió ser eunuco. Lo vieron, ¿no? Este es para eunuco. ¡Pum! Castrado. Ahí, antes era así, era como un esclavo. Ahí no había derechos. Como no tiene derecho el que sufre hambre en la infancia, sufre abusos, sufre golpes, improperios, gritos, cachetadas, golpes. Sufre todo ese tipo de situaciones que menoscaban la personalidad. En otras palabras, son despersonalizados. No tienen una personalidad. Por eso, bien fácil es para extraños llegar sobre esas personas así y manipularlos, muy fácil. Porque ellos tienen un sentimiento muy triste, tienen una estima tan baja, porque siempre, pero siempre le hicieron ver sus errores, sus defectos, su falta de actitud. Nunca hubo alguien que le diga: levántate, mira, qué inteligente que eres. Nadie que le diga, que le haya dicho: mira, te va a ir bien en la vida. ¿Sabes qué? Estás aquí, no sé por qué estás aquí.
Pero probablemente Dios tiene un plan contigo, un plan muy grande, pero no se lo dijo nadie. No crea que estamos aquí de baila, hermano. Usted nació donde nació y está donde está, porque Dios tiene un propósito con usted. Este eunuco había nacido con un propósito. Él quería buscar a Dios, pero ahora la religión le cerraba las puertas. Eres un castrado. Mira el color de tu piel. No nos sirves. Como no ha servido para nada, pero yo quisiera, porque yo quiero aquí adorar a Dios como adoran todos ustedes. Yo quiero ser también un creyente, no era cristiano porque era un judío. Yo quiero ser lo mismo, yo quiero entrar aquí. Él escuchaba los cantos, escuchaba la multitud como adoraba y alababa a Dios, con un corazón lejos de Dios. Cómo entraban esos personajes imponentes, ¿verdad?, allí al templo, sacerdotes, escribas, maestros, entrando allí, y él quedando afuera mirando, así como alguien que mira, ¿verdad?, los cakes que muestra una vitrina, y los mira y no los puede comprar. No los puede comer. No hay nadie que le compre ese cake. ¿Le pasó eso a usted? En su niñez, de decir, tío, yo quisiera comer ese cake. ¿Pero qué? Yo no puedo comprarte ese cake. Un día te lo vas a comprar tú, cuando trabajes. Y en fin, tantas cosas así que lastiman, ¿verdad? ¿Cuánto vale un cake? Un par de dólares, una porción, ¿verdad? Pero sin embargo, no hay. No hay esa fruta, no hay ese calzado, no hay esa ropa. ¿Sí? Sus amiguitos la tienen, la compran. Hay un calzado de marca, pero él tiene que andar así como con una chancla, no sé si para hacerlo, ¿sí? Andar ahí, ¿verdad? Y sufrir la necesidad porque no está en el lugar correcto, no nació en el lugar correcto. Y más de una de estas personas se preguntan, ¿por qué yo nací acá? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué soy tan pobre o somos tan pobres? Que no podemos acceder a una educación, a la escuela, porque otros pueden y yo no puedo. Tenía otro tipo de limitaciones a las que estoy describiendo, pero el principio es el mismo. Él se preguntaba, yo no escogí ser eunuco. Yo hubiese querido tener una familia, casarme, tener hijos. Ya era imposible. Él había sido privado de eso, de ese propósito que Dios pone en cada persona de multiplicarse, tanto en hombres como en mujeres. La multiplicación es el factor por el cual nosotros estamos con los pies sobre esta tierra, porque Dios ha querido que el ser humano se multiplique. Es más, le dio la capacidad para que todas las cosas que caigan en las manos del ser humano sean multiplicados de la mejor manera. Pero a veces la falta de recursos, la ignorancia, la falta de educación hace que personas, ¿verdad?, no puedan acceder y no puedan desarrollar todas las capacidades que Dios les ha dado. Y llega un momento en que quedaron privados para siempre, como este eunuco. Familia, tú naciste para esto, para sufrir. Pero, hermano querido, nadie nace para sufrir. El único que quiere el sufrimiento del ser humano es Satanás, el diablo. Él vino para matar, robar, para destruir la vida de las personas, destruir su pasado, su presente y su futuro.
anularlos, cancelarlos, pero Jesucristo vino para traer vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Señor Jesús, el que nos liberta, el que nos levanta, el que nos da la verdadera vida, el que te da un propósito para cada uno de nosotros. No que nos da, ya nos dio. Lo que pasa es que no lo hemos descubierto quizás, pero el propósito está latente, está vigente. Y este hombre sufrió, pero se fue en su carrito leyendo Isaías. ¿De quién habla esto el profeta? Y claro, ahí le dio pie a Felipe de predicarle a Jesucristo, porque esa es la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es Jesús la respuesta a todas las necesidades. No es el oro, no son los bonos del gobierno, no son las acciones, no son las empresas, no es la solución, nada de esas cosas. Todo eso es una fachada, es una mentira. La verdadera solución es Cristo Jesús. Hermanos queridos, el ser humano busca y busca cómo solucionar sus problemas, cómo asegurar su futuro, no dándose cuenta que en Cristo tenemos el futuro asegurado. Amén. Este hombre, confrontado con esa negativa, esa contradicción, esa falta de reconocimiento, se fue triste, cabizbajo, pero dijo: yo voy a buscar en la Escritura la solución. Aquí está la solución. Aquí está, hermano querido. La solución es Cristo, porque este libro del Génesis al Apocalipsis nos habla del Señor Jesús. Y ahora él estaba interesado: ¿de quién habla esto el profeta? ¿De sí mismo? Cuando el Felipe le dijo: entiende lo que lees, porque hay que entender la Escritura. Y entonces dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? No tenía la estima suficiente para creer que él podía, buscando a Dios, comprender la Escritura. Porque no hay ninguna ciencia que la persona sincera y humilde de corazón no pueda alcanzar. La alcanza. Amén. Sin embargo, este hombre, en esa condición, tiene la gracia de parte de Dios que Felipe, el evangelista, le va a predicar. Le va a predicar. ¿Quién te predicó el evangelio? Dale gracias a Dios por esa persona. Dale gracias a Dios por lo que Él te dijo, por la oración de esa persona. Si alguien quiere recibir reconocimiento en el cielo, que ese es el que vale, hay que orar, hay que predicar la palabra. Porque un día los ángeles van a dar testimonio de tu vida, van a decir: este predicó, este enseñó, este oró. No le van a dar crédito al que acumuló. Mire cuánto oro acumuló. ¿Para qué le sirvió? ¿Cuánta riqueza? ¿Cuántos carros del año? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántos títulos tiene? ¿Para qué sirvieron? Para la eternidad no sirve para nada esas cosas. 70, 80, lo más fuertes son los años de vida del hombre. ¿Para qué afanarse y matarse? Pasan tan rápido los días, las semanas, los meses y los años, hermanos queridos, que cuando nos queremos acordar, ¡wow! 70 años. Ya 70 años. ¿De qué vale acumular riquezas? No, tengo que tener seguridad, tengo que... No, hermano querido, esas cosas no nos sirven para la eternidad. De aquí no nos vamos a llevar nada en lo absoluto. Lo único que nos vamos a llevar es el sentimiento de gratitud hacia Dios, y el reconocimiento verdadero lo recibimos allá. Amén. Ahí viene la bendición, ahí viene la recompensa. Entonces, ahí vemos que este hombre, ¿verdad?,
recibe esa palabra de parte de Felipe, donde se le habla de Jesús. No se nos dice exactamente todo lo que habló de Jesús, pero llegó un momento que fue impactado, porque ¿quién era ese que fue molido por nuestros pecados? El Señor Jesús. Un día se lo dije eso también a un judío, ¿verdad? Y él decía, bueno, eso puede ser el que hablaba Isaías. Eso es lo mejor que le podemos predicar a cualquier judío y a cualquier persona. Y bueno, ese pudo haber sido, que hablaba el profeta de sí mismo, porque él sufrió mucho, etcétera, etcétera. No, indudablemente habla del Señor Jesús. No vamos, es tema para otra ocasión, ¿verdad? La hora ha pasado, pero me resta decir esto, que esas palabras que trajo Felipe al eunuco le causaron gozo. Tanto gozo, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí me explico? Dios no hace acepción de personas. No importa si viene un retardado o viene un sabio muy eminente, lo importante es tener fe. Amén, es fe. A veces, claro, nosotros juzgamos por apariencia, pero no sabemos el potencial que Dios depositó en esa persona. Sabemos una cosa así, que si tiene potencial, el diablo lo anuló, lo canceló, y para eso está la iglesia. Tenemos que ayudar a desatar a los esclavos de Satanás. Amén. Tenemos que predicar el Evangelio, hacerlo con esa pasión que lo hacía Felipe. Por eso Dios usa a los Felipe con multitudes y con uno solo. Y el hombre se regocijó, este eunuco tuvo paz, tuvo gozo, tuvo alegría, porque se dio cuenta de que ese templo no valía nada. Él podía ser el templo, el castrado, el limitado, el ignorado. Él era llamado a ser el templo de Dios, porque a través de Jesús ya ahora, y habiendo recibido la gracia salvadora, él ya recibió una nueva vida en Cristo Jesús. A veces no alcanzamos a comprender, ¿verdad?, el alcance de la nueva vida en Cristo Jesús. Creemos que el Evangelio, hay mucha gente que piensa así. Yo he hablado de todos los pastores, creen que el Evangelio, bueno, es una serie de conceptos, ¿verdad?, ideas muy buenas que arreglan a las personas, en otras palabras, las empanchan, no sé si me explico. Le hacen un remiendo a sus vidas, los mejoran un poquito. Era un drogadicto, pero ahora dejó de serlo. Un borracho, pero dejó de serlo. Pero en el fondo siguen siendo las mismas personas, con arreglos. ¿Sí? Bueno, Dios no es un mecánico que arregla carros viejos. Dios es alguien que hace vidas nuevas, nuevas criaturas. Cambia las cosas, pero de raíz. Trae una nueva naturaleza a los que creen. ¿Sabía usted eso? Por eso el apóstol Pablo pudo decir: he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Todas hechas nuevas. Lo viejo pasó, el sufrimiento quedó atrás. Nuestra memoria las mantiene, porque es obvio que tenemos un cerebro y la capacidad de recordar cosas, pero no para amargarnos y entristecernos, sino para darnos cuenta de qué pozo Dios nos liberó, nos sacó y ahora nos exaltó y estamos en la gloria de Dios, porque tenemos un nuevo nacimiento, una nueva criatura somos para Dios. Eso es lo importante, hermano querido. Eso no se compra, eso no se adquiere en la academia, eso no lo enseñan en la universidad. No, esa es verdadera ciencia divina. Conocer esto es realmente conocer a Dios. Dios es el que quiere eso para nosotros. Vamos a ponernos de pie. La hora pasó. Gloria a Dios. Recibió esta palabra de Felipe y fue
gozoso. ¿Por qué? Porque fíjese que Felipe no le dijo, hay que bautizarse. Llegaron a cierta agua, si usted lo sigue leyendo. El hombre tenía tanto gozo, tanta alegría. Seguro que le habrá hablado algo de bautismo. No recibió ningún curso. Era el gozo, era la fe, era la alegría que tenía este hombre. Golpeado, lastimado, herido, sin propósito, rechazado por la religión. Pero ahora Cristo le abría las puertas. Porque así es Cristo el que nos liberta, hermano. No es la religión. No es la religión. No es cumplir mandamientos el que nos liberta, No es cumplir mandamientos. Porque si no, bueno, la gente viviría cumpliendo mandamientos como lo intentan los judíos, que no son salvos. A menos que crean en Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Amén. Necesitan creer en Cristo, como usted, como yo, como cualquiera, como cualquier hijo de vecino. Si no reciben a Cristo, no se van a salvar. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. No es difícil predicarlo a un judío, pero tienen que estar preparados. ¿Por qué? Porque ellos conocen el Antiguo Testamento. Entonces, usemos la palabra de Dios para hablarles y el Espíritu Santo va a estar obrando en ellos. Amén. Pero le tenemos que predicar a todo el mundo, a todos. Y a veces nos toca predicarnos a nosotros mismos. Amén. Predicarnos y preguntarnos, ¿dónde estoy parado? ¿A dónde voy? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cuál es el propósito para mi vida? El propósito final, dar lástima. ¿Para qué nací? ¿Para ser una escoria? ¿Alguien despreciable? No nació el eunuco para ser despreciado, porque era valorado por Dios, pero tenía que recibir la verdad y cambió el eunuco. Fue contento a su tierra. Dejó atrás el desaire, el rechazo, el dolor. Tenía una nueva naturaleza en Cristo. Claro que se acordó de todas las cosas, pero ya no lo lastimaba más. Lo que le hicieron no lo lastimaba más. Muchos dicen, Dios cierra las heridas. Yo diría que Dios nos hace nuevas criaturas, hace un hombre nuevo. Por eso en el bautismo, como se hizo hoy, queda ahí la antigua naturaleza, sepultada, y resucita o resucitamos a una nueva vida en Cristo. Busquemos al Señor. Amén. Sirvamos al Señor con gozo, con alegría. No miremos y no evaluemos lo que la gente dice de nosotros. Porque a todo el mundo usted no le cae como monedita de oro, ¿verdad? No. Hay quienes le va a caer bien a usted, otros que no. Algunos lo van a felicitar, otros lo van a maldecir, lo van a rechazar. Eso pasa siempre. Pero al verdadero Hijo de Dios le resbala todo eso. Si alguien se opone, si alguien contradice, cada quien tiene la libertad de pensar y de actuar, ¿verdad? Que hagan, rebuznen y digan lo que quieran. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Pero usted, que tiene fe, sepa que tiene el valor más grande que puede tener alguien en posesión, la fe de Dios. Que es un regalo, no se consigue, no se trabaja por ello. La fe es un don que se recibe y que nos toca con compromiso y responsabilidad de desarrollar. Y cuando desarrollamos esa fe, el eunuco creció en fe, imagínense. Por eso fue un evangelista también allí en su tierra. No sabemos qué quiere Dios de nosotros, que nos reconozcamos como servidores del Señor y saber de que Dios tiene grandes cosas para nosotros.
cosas que nosotros ni nos imaginamos. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Si hay alguien que necesita oración, puede levantar la mano y oramos. Si hay alguien que está enfermo, levante la mano también y oramos. A los hermanos que miran el video también les aliento. Si hay alguien que no conoce al Señor Jesús y quizás está atravesando por situaciones insalubres, tristes, angustias, bueno, Cristo es la solución. Reciba al Señor Jesús, hágalo con sinceridad. Dígale al Señor Jesús: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es de balde nosotros a veces estamos buscando en las cosas de Dios. No es de balde como lo hizo este eunuco. Se compró el libro y empezó a leerlo, se lo empezó a comer. Son pocos, ¿verdad?, que se convierten y empiezan a leer la Biblia y les da una pasión por la Biblia y las cosas. De pocos son, pero los hay. Imitemos esa buena actitud. Enamorémonos de Dios, del Señor Jesús. Busquemos en la palabra y el Espíritu Santo nos va a abrir muchas puertas que parecían eternamente cerradas para nosotros. Pero vamos a orar. Invitamos a aquellos a que reciban al Señor Jesús en su corazón, en el lugar donde estén, allí como están. No importa la situación que esté pasando, confía en el Señor Jesús y Él va a hacer la obra. Si está enfermo, también crea que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. El que fue como oveja al matadero, el que fue escarnecido, burlado, el que fue castigado, pasó todo eso por nosotros. Él fue crucificado, Él murió ahí en la cruz, lo hizo por usted, por mí, por todos nosotros. Y si Él hizo eso por nosotros, merece que nosotros creamos que Él murió en nuestro lugar. Ese es el único camino de salvación. Ninguna religión propone esto. Solo Jesucristo, que no es religión. Él murió por los pecadores. Él murió por usted, por mí, por todos nosotros y también el que mira el video. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquellos que como este eunuco, Señor, no encuentran propósito para sus vidas y viven sufrimiento, viven tormento, viven, Señor, de una manera ingrata, Señor, viven maldiciendo el día que nacieron, viven, Señor, cuestionando su pasado, atribuyendo la culpa a los demás, Señor, mirando las cosas con ojos terrenales, pero, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Espíritu Santo ilumine y alcance estas vidas, Señor. Salva, Señor. Salva en el nombre de Jesús. Hogares completas, familias, personas que están lejos de ti, Señor, sin propósitos en la vida, creyendo que en el entretenimiento y la distracción encuentran su propósito, encuentran cómo pasar mejor la vida, Señor. Se entretienen de esa manera, pero saben ellos que eso se termina pronto. Son emociones pasajeras y luego viene la angustia, viene el dolor. En el nombre de Jesús, obra maravillas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos.